Hola otra vez y bienvenidos a la Cábala Revelada. Soy Tony Kosinek. Usted nos ha oído hablar muchas veces sobre la escala y el ascenso de nuestras percepciones comunes, percepciones limitadas de la realidad. Y todo este camino hacia los 125 niveles hasta que una persona alcance la equivalencia de forma con el Creador. No podemos explicar todos y cada uno de estos niveles, pero es importante saber en general dónde uno apunta, cómo se supone que vamos y en qué consiste el logro. Parasulama, en su introducción al estudio de las 10 Sefirot, las esferas, cubrió mucha información muy importante, información fundamental. Una de las cosas en las cuales él habla es de los estados que un hombre experimenta a través del logro de esta percepción más alta. Él los divide en 5 estados. Y dentro de estos 5 estados hay muchos niveles, y esto representa los 125 que son mencionados en la escala. Veamos lo que una persona puede experimentar y a través de esto hacer que seamos capaces de ver algo sobre un componente muy importante en el estudio de la Kabbalah. Es decir, por qué los cabalistas estudian en un grupo, en donde esto existe en el camino, por qué está allí y cómo esto nos ayuda a lograr los estados que son perfilados aquí. Aquí ellos están, presentados en un gráfico. Aquí están los estados que experimentamos a través de nuestro camino y de regreso a la fuente de nuestra alma. En el mundo físico encontramos que hay 2 estados principales, la doble ocultación y luego, cuando pasamos por esto, la ocultación simple. Al final de este estado está la barrera entre lo físico y el mundo espiritual. Y el primer estado en el cual entramos, en el mundo espiritual, que es un estado de corrección. Le explicaré esto. Después de que atravesamos esto, encontramos que hay una primera revelación, un nivel más alto de contacto con la naturaleza del Creador. Y luego finalmente la segunda revelación, la conclusión del camino y el alcance de equivalencia de forma con el Creador. Miremos lo que es el doble ocultamiento y en qué consiste. Parasulama lo describe de esta manera. El doble ocultamiento es la ocultación dentro de la ocultación. En este estado, la persona ni siquiera siente el lado opuesto del Creador. No puede percibir nada como viniendo desde él. Él siente que el Creador lo ha abandonado. Lo desatiende completamente. Él atribuye el sufrimiento al destino y la naturaleza ciega, siendo confundido por la actitud del Creador a uno. El hombre pierde la fe. No estamos hablando acerca de alguien que no está sobre el camino aquí. Esto no es el estado del mundo en general o de las masas para quien la realidad del Creador no existe en ellos como nada tangible o nada que los motiva. Hablamos aquí de una persona que está en una especie de estado inconsciente en relación a este deseo, pero todavía encuentra que su vida y su dirección son organizadas por un deseo de entender del por qué las cosas que le pasan en el camino. Entonces lo que una persona siente es que hay un creador, pero que uno se siente abandonado. Esto ya es una relación y es ya el principio de un deseo. Es por eso que lo llamamos el principio de un camino. Y esto dice que uno pierde la fe. Parasulama describe el tipo visceral de experiencia que es para la persona. Cuando la persona reza sobre sus desgracias y realiza acciones, pero no recibe ninguna respuesta. Después de que uno deja de rezar, de repente recibe una respuesta. Es decir, uno trata de tener una relación con el Creador, pero está basado en su entendimiento confuso. Uno hace un movimiento hacia el Creador. Después que uno deja de rezar, de pronto recibe una respuesta. Entonces, en su primera acción, según su entendimiento, no hay nada. El Creador no está allí. Me abandonó. Cuando se detiene y comienza a sentirse cómodo en su voluntad de recibir, recibe una respuesta. En otras palabras, el sufrimiento que tenía es como mitigado por el hecho que la persona se llena de la autosatisfacción. Él dice entonces, así como la persona comienza a creer en la providencia divina y corrige sus acciones, a uno sin piedad se le regresa.
Así como uno progresa a través del camino, la respuesta desde arriba que una persona siente es un rechazamiento completo, es decir, una pérdida de fe. Esto es una fuerza que pasa hacia la persona que quiere estar sobre el camino, pero esta es la manera como una persona lo siente. Como la persona deja de creer y comete malos hechos, la suerte viene en su camino y siente la paz. El dinero es ganado por caminos torcidos. En otras palabras, cuando uno siente dudas, mira a su alrededor y ve, sí, usted sabe, el mundo físico, mi propia clase de ser, esta es la manera que esto va, esto es donde mi satisfacción se descansa. Y a uno le parece que la gente que aspira al Creador no son pobres, hipócritas, enfermos, despreciados, incivilizados o estúpidos. ¿Por qué? Porque en su cli, en su sensación, ellos son chiflados, están locos. Su experiencia acaba de decirles que allí no hay nada. Esto no es la realidad, aquellos son sueños. Seamos realistas, lo que no buscan al Creador parecen ser prósperos, sanos, tranquilos, inteligentes, amables y seguros de sí mismo. Uno ve que la gente que no persigue este camino, que se perseguía, tiene una vida buena. Los percibe como felices y hay apoyos en su realidad. Esto es lo que se llama el nivel del doble ocultamiento, porque hay múltiples aspectos de ocultación del Creador a la persona. Ambas acciones que ocurren en la vida de la persona, el deseo de encontrar al Creador y el hecho que ellos se les devuelve y no pueden sentir al Creador, si el Creador es el autor que hay detrás del por qué esta persona se confunde y cree que la fuente de aquellos problemas es la gente alrededor de uno mismo, la sociedad, todas estas cosas. Y también no entiende por qué esto pasa. Entonces el Creador se oculta dentro de su sensación por dos pantallas, en cierto modo, por dos velos. Esto es un periodo en el cual una persona reencarna, es decir, todo lo que pasa se encuentra en el nivel físico y todo su desarrollo es un desarrollo inconsciente, aun cuando ellos tratan de llegar al camino. Cuando una persona se mueve por esto y finalmente examina estas etapas hasta un punto donde ellos comienzan a percibir algo más, es decir, la fuerza superior que los atrae a este proceso, y por la evolución inconsciente y encarnaciones físicas, en una encarnación donde ellos ahora comenzarán a trabajar con un método que les permitirá entrar en la espiritualidad y quitará uno de los velos. Balasulam describe este estado llamado la ocultación simple de este modo. El Creador está ocultado. Él se manifiesta no tan amable, pero como que Él trae el sufrimiento. En otras palabras, la persona está segura de que el Creador es el autor de todo lo que le ocurre en la vida, pero la única cosa que puede sentir del Creador referido a su camino es que Él le atrae una carencia, y eso es lo que Él llama el sufrimiento. Así la persona no entiende la intención del Creador, aunque la realidad de la soberanía del Creador sea clara a la persona. La persona parece ver el lado opuesto al Creador, ya que solo recibe sufrimientos de Él. Sin embargo, cree que todo lo que viene es por una razón, que el Creador lo trata de este modo de castigarlo por sus malas acciones o conducirlo a la bondad. Así refuerza su fe en la supervisión del Creador. Uno no sabe si esto viene para desarrollarme o viene para castigarme debido a mis insuficiencias, mis pecados. Es aquí donde la confusión está. Uno no entiende la actitud del Creador o las cosas que ocurren. La descripción visceral como la realidad de la persona es instalada, es decir, la persona es pobre, enferma y despreciada por la gente. Uno está ansioso y nada parece tener razón en su vida. Ahora ve que su situación no está tan bien como la gente que lo rodea. Es decir, como percibió a la gente en la doble ocultación, que se encuentra constantemente en carencia de algo. Piensa que no se relaciona con la gente de la misma manera. Nada funciona porque su deseo primario de unirse con el Creador es muy confuso. Aquí,
Esto es lo que usted encuentra cuando la gente se ha quedado sin la satisfacción de los 5 primeros deseos. Lo que pasa inconscientemente es en la doble ocultación. Este es cuando el punto en el corazón aparece. Y también el tiempo cuando una persona descubre la Kabbalah. Es decir, ellos descubren que hay un método de tener una conexión directa con el Creador y entenderlo. Y así ellos se exponen. Parece tal vez solamente por la casualidad. Encienden la televisión y miran un programa sobre la Kabbalah y su punto en el corazón comienza a pulsar. O van a una conferencia o recogen un libro en una librería y comienzan a conseguir esta información. Que esto es en realidad posible y ellos comienzan a aprender un método. Esto es llamado un periodo de preparación, porque durante este tiempo una persona hace las clases de cambios internos que están conscientes. Ellos comienzan a desarrollar usando el mapa de la realidad, es decir, los libros, el método correcto que viene de tener un maestro que está en la espiritualidad, un cabalista que ya está en el mundo espiritual, que puede dar la dirección a la persona. Un poquito a la izquierda, un poco a la derecha. Esto es el modo de ir. Esto es como usar los libros. Hay también otro componente que es un componente muy importante que una persona debe tener para hacer el método de trabajo. Pero les diré sobre esto más tarde, una vez que veamos qué es lo que hay en el resto de este mapa y por qué esto es así. Cuando una persona completa este método de preparación y penetra la barrera en el mundo espiritual, entra en un estado llamado un estado de corrección. Esto es cuando la persona pierde la confusión en cuanto a que si tiene una sensación directa del Creador. Y comienza a trabajar en la corrección de deseos, es decir, los 613, los 620 deseos mitzvot, hacerse corregido por una sensación de conexión directa al Creador, donde una persona comienza a sentir los resultados de su propia actitud y la diferencia de su actitud hacia el Creador en un modo recíproco y corrige deseos, los 613, los 620, hasta que ellos vengan y se alineen con el deseo o la intención que el Creador tiene hacia ellos. Aquí no hay ese tipo de conocimiento y validez que existe en el primer y segundo ocultamiento. Aquí en la doble y simple ocultación tenemos lo que experimentamos como el libre albedrío. Es libre solo en que estamos confundidos y actuamos como si no hubiera nada allí. Aquí, por delante de la barrera, es donde el verdadero trabajo de la Kabbalah comienza. Después del periodo de preparación de funcionamiento directamente con la sensación del Creador en una relación. Una vez que la persona ha cruzado la barrera y comienza a trabajar con la corrección de deseos, lo que realmente hace es que ha terminado la preparación y comienza el trabajo con los libros del modo correcto, es decir, de un modo revelado. En realidad, esta fase incluye ambos, tanto la fase de corrección como la primera revelación del Creador, en el cual la providencia del Creador es revelada al hombre, a sí mismo. Parasulam describe esta transición así. Aunque la ocultación, la fe de la persona en las reglas del Creador sobre el mundo se pone más fuerte, esto le conduce a libros de los cuales recibe la luz de corrección y un entendimiento de cómo reforzar su fe en la regla del Creador. Cuando su esfuerzo para creer en la providencia del Creador alcanza la medida suficiente que permite a la luz de corrección influir en uno, y está listo para que la regla del Creador reine en la persona en el estado de revelación. El Creador se revela a todos sus seres creados como el bueno y bondadoso, conforme a sus deseos. En otras palabras, la persona comienza a sentir no lo que sintió como libre albedrío por su ego, pero como resultado de su deseo de unirse con el Creador. Se siente la misma cosa como las intenciones del Creador.
Le es revelado de modo que el vacío que llamamos el libre albedrío sea removido y experimentado como un cumplimiento, no como un desafío. Y él describe este camino que es visceralmente en esto. La persona siente la calidad del Creador, la satisfacción de paz constante, gana dinero sin esfuerzo, no conoce ningún problema y dolencia. Él es respetado y acertado. Él desea algo, él reza e inmediatamente lo recibe del Creador. Mientras más acciones buenas realiza, más acertado uno se hace y viceversa. Mientras menos bien uno hace, menor acertado uno es. ¿Qué quiere decir él con esto? Todo lo que uno percibe es la satisfacción para uno. Uno no se imagina que hay algo fuera de la realidad. Uno no añora algo afuera. Se revela dentro de uno. Y la persona ve la providencia del Creador hacia uno. Entiende que es el autor de esto. Y también cómo todo ocurrió. Lo que resulta aquí es que una persona funciona sobre el tiempo y espacio, de modo que todo lo que ha pasado antes de este punto ha cambiado. Uno ve no solo el futuro, como nos gusta pensar en la gente que puede ver más allá del tiempo y el espacio. Sus correcciones no solo se mueven antes del futuro, pero todo su pasado se corrige también. Es decir, uno entiende todo lo que ocurrió en el nivel inconsciente, en la doble ocultación. Y antes de esto, las cosas que lo acontecieron, como así decirlo, todos aquellos acontecimientos que uno sintió como vacío o malo, donde fue maltratado por el Creador o por la gente, todo esto desaparece en uno. Y se entiende con precisión por qué esto ocurrió, por qué nos ocurrió. Y se puede sentir esto en una relación directa. Cuando uno ha completado esto, hay otra etapa. Una etapa aún más refinada y sublime de la segunda revelación del Creador. Es decir, no solo nos hace sentir la providencia del Creador en nosotros, uno lo siente hacia todas las criaturas. Se siente exactamente la misma actitud. Se ve con precisión lo que el Creador ve, quiere lo que el Creador quiere, sentir lo que el Creador siente, y puede ver cómo esto efectúa la total de la realidad. Y esto es expresado como amar a tu prójimo como a ti mismo. Y experimentando esto, el amor a tu prójimo como a ti mismo, aquel velo es quitado y la persona alcanza el amor a su Creador. Esto es muy importante porque este es el objetivo. Viendo esto, podemos entender lo que una persona necesita aquí en la etapa preparatoria. Aquí, para alcanzar ese estado, una persona tiene que comenzar a desarrollar un método que trata con aquel estado, el estado del amor al prójimo. El amor al prójimo como a ti mismo, el estado en el cual está interconectado y funciona solamente para el objetivo del cumplimiento del todo. Esto no es posible solamente a través de la lectura o tomando la instrucción directa de un cabalista en la espiritualidad. Esto es donde una persona hace la transición y crea un punto de libre albedrío verdadero, creando su ambiente. Ellos necesitan construir un grupo. Ellos tienen que construir un ambiente que les permitirá simular este estado final y entender que los libros y el maestro, los acontecimientos de vida tienen que ser medidos dentro de lo que llamamos un juego o una simulación. Los cabalistas estudian juntos dentro de un grupo con objetivos muy definidos. Esto es el objetivo, la adherencia con el Creador y el amor a su amigo como usted mismo. Pero si una persona trata de alcanzar esta clase de relación con el Creador y toda la vida sin tener el ambiente correcto, esto será un objetivo completamente móvil. Nuestro egoísmo siempre jugará trucos en nosotros, porque en relación con el Creador, ¿cómo sabemos dónde estamos con el Creador? ¿Cómo sabemos que sus respuestas nos gustan cuando estamos en esta etapa de ocultación? Si queremos ir de la ocultación, su verdadera actitud hacia nosotros debe ser revelada.
Y así, los cabalistas estudian juntos y el trabajo junto en un grupo, de modo que ellos puedan aprender los sistemas de control de qué es lo que ellos quieren alcanzar. Es como si cuando usted entrena a un piloto, usted pone un piloto en un simulador. ¿Qué es lo que hay en un simulador? Es una caja. Usted sabe, hay una pantalla que da cierta imagen y representa cada posible cosa que pudo ocurrir cuando se vuela un avión. Porque cuando uno es un nuevo piloto, usted no va a ponerlo en un 747 e ir adelante y probarlo y ver lo que pasa. No, usted va a ponerlo en una situación donde los acontecimientos específicos van a pasar, donde él va a aprender cuáles son los mandos, cómo pensar, cómo responder, incluso aunque uno sea una caja con un manojo de mandos electrónicos e imágenes que se destellan delante de uno. Cuando uno surge de esto, una realidad sabe responder en caso de emergencia de la situación. Cómo llegar a algún lugar de un país. Uno nunca ha estado allí porque uno lo hizo por una simulación. El grupo proporciona un punto en el cual una persona consigue la regeneración inmediata, porque cada uno que trabaja en el grupo solo estudia para alcanzar un objetivo específico. La peor cosa que podrá pasar a una persona consiste en que ellos consigan estas cosas en sus manos y luego ellos no entiendan cuál es el objetivo real, sin ser capaz de probarse contra algo que realmente le muestra dónde usted está en la relación con su amor a su amigo y en relación con el objetivo por sí mismo, que no le deja distraerse por otras cosas. Es un ambiente perfecto para el desarrollo de este único deseo. El problema es que cuando una persona viene al trabajo, ellos vienen con muy poco deseo de la espiritualidad. Ellos tienen muchos deseos físicos y un pequeño deseo del Creador. Pero cuando usted agrupa junto a un grupo de gente cuyo deseo es para el Creador, entonces aquella inspiración llena a una persona. Ellos no salen con solo su propio deseo, ellos salen con los deseos de todos ellos juntos. Y el amor a su amigo como usted mismo tiene grandes implicaciones, tanto para el conocimiento como para su efecto sobre el mundo. Uno alcanza el amor del Creador por el amor de la gente, porque somos un alma. Así, entrando en la espiritualidad, no puede ser hecho como un individuo, porque la conciencia de nuestra conexión es la entrada al mundo espiritual. Y a través del trabajo con todos estos elementos, los libros, el RAF correcto y el ambiente correcto, que tenemos la libertad de crear para nosotros. Y haciendo esto, lo que los cabalistas pueden entrar así en el mundo espiritual. Nos vemos la próxima vez mientras avanzamos más y más en este viaje.